Volvemos entonces en el segundo bloque. Cuéntenme si les gustó el tema. Está buenazo. Yo encuentro para bailar. Yo saldré a bailar al tiro, pero todavía tengo que entrevistar a esta tremenda mujer. Bienvenida a Danitza San Martín. Sí. ¿El de la tía? Monardes. Monardes. Muy bien. Ajá. Ella es fonoaudióloga de aquí de Osorno. Sí. Tiene un montón de cuestiones. Tiene como... fuiste a hacer un de neurociencia. Sí. Ajá. Especialista en TA. Sí. Estos son temas que antes no se veían a nosotros no nos llevaban estas cosas. Con suerte nos llevaban esto. Igual son como carreras nuevas finalmente dentro de la salud. Sí, totalmente. Ajá. Y creo que hoy día han tomado fuerza igual porque nos damos el tiempo para poder identificar este tipo de trastorno. No sé, yo no quiero equivocarme nada de lo que entonces estoy eligiendo las palabras con pinza, porque me gustaría que hable la experta. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para poder dar a conocer también estos conceptos y que la gente sepa un poquito más también. Exacto. De qué se trata la fonoaudiología. Primero que todo, es una carrera nueva, como dices tú. Entonces hay harta gente que no conoce lo que hacemos. Y te cuento un poquito que uno puede trabajar en todo el ciclo vital. Desde niños muy pequeños, bebés pequeños en neonatología, generalmente con prematuros, hasta una persona ya mayor, post-ACV generalmente, accidentes cerebrovasculares. Quedan con secuelas, sí. Un fonoaudiólogo trabaja en todo lo que es la comunicación, en lo amplio de la palabra, lenguaje, cognición, deglución, que tiene que ver con el proceso de alimentación de las personas, audición también, lavados de oídos, voz, yo creo voz que con los profesores. Sino que te quedabas ahí así como medio sordo, nunca te lavaste el oído. Claro, hay gente que toda su vida jamás ha ido queremos a hacerse queremos saber cada cuánto nos lavamos. Bueno, esos van a ser detalles que podemos conversar, porque yo creo que yo creo que he ido 2 veces en mi vida. Con mucha suerte. ¿Cada cuánto tengo que hacer eso? Bueno, es súper aleatorio porque depende de las células de cada persona, digamos, porque hay gente que genera tapones de cerumen más prontos que otros, pero las personas que saben que generan esto, ojalá una vez al año, una vez cada 2 años, para que no sea tan fuerte el proceso o tan difícil el proceso cuando vaya a hacerlo. Ya, y es heavy el cambio que uno siente después, así como que... Es una liberación. No sabía que escuchaba así. Sí. Es heavy. De hecho pasa mucho que, bueno, yo trabajo en 3 lugares, entonces como que son áreas distintas. Trabajo en educación y en un área más clínica. Ya en educación trabajo en la escuela Paul Harris. Ya. Con niños de NT1, prekinder a octavo básico. Más que todo con niños con condiciones como el espectro autista, trastornos del lenguaje, dificultades de memoria, atención, dificultades de aprendizaje, de habla también. Y en lo más clínico trabajo en 2 centros en Osorno, que es el Centro Multisensorial Raupe, que igual es como más abocado a niños, y el Centro Médico Cochrane. Ya, perfecto. Y ahí en el Centro Médico Cochrane, por ejemplo, hago estos lavados de oído de los que estábamos hablando anteriormente. Entonces, una persona cuando escucha menos, cuando siente que tiene el oído tapado, cuando tiene esa sensación como de abombamiento de oído, es porque necesita realizarse un lavado de oído. Perfecto. Pero ahí ya no sería como preventivo, sino que ya estaría el tapón ahí. En cambio, hacerlo preventivo es como ir a consultar una vez al año. Y no introducirse nada al oído, nada. No estoy cumpliendo nada de eso. Fuera de eso, me gustaría igual como conocer el lado como de la infancia, que cómo poder como prevenir eso o tomarlo desde más chiquitito. ¿Qué tenemos que ir a lo mejor viendo en su habla desde más o menos cuántos meses o años? Vamos viendo, identificar mejor como para poder ciertas trabajar. Alertas rojas. Claro, eso. Banderas rojas. Hay diferentes dependiendo de la condición o de lo que le esté pasando al niño. En general, como potenciar siempre el lenguaje. Ya el lenguaje se puede potenciar de muchas maneras durante todo el día. Por ejemplo, cuando las mamás o los papás bañan a los niños, cuando son las horas de comida, irle nombrando todas las cosas que se comen, todas las cosas que hay en la mesa, cuando los bañan o los visten, irle nombrando las prendas del vestuario, irle nombrando las partes de su cuerpo, porque el lenguaje solo se aprende a través de la escucha. Si uno tiene una escucha, uno puede imitar,
Por eso, por ejemplo, las personas que son hipoacúsicas, que son sordas. ¿Qué dijo? Hipoacúsica es como la patología porque tienen hipoacusia, sordera. Ya es como el nombre técnico. Pero las personas que son sordas no hablan porque nunca escucharon el lenguaje. Claro. Entonces no pueden imitar porque no escucharon. Pero no es que ellos no tengan voz, claro, porque sus cuerdas vocales funcionan normalmente, pero no tienen como el ejemplo morfosintáctico, que es como uno genera las oraciones para imitarlo y poder crear un lenguaje propio. Sí, entendimos todo. No, sí, logra entender el concepto, claro, evidentemente. Pero eso, estimular durante todo el día. Por ejemplo, igual pasa bastante que en casas donde se habla menos, donde los papás son menos comunicativos, los niños van a hablar menos, porque escuchan menos, tienen menos... a veces puede ser que no sea ni siquiera una condición, solo es que no falta de estimulación. Falta de estímulo. Sí. Wow. Sí, ya con el trastorno del espectro autista es distinto porque eso ya es una condición. Aquí más o menos es el espectro autismo, me imagino que también tiene como otro tipo de bandera, pero el tema como de la comunicación, queda más o menos bueno empezar a tratarlos ya. O sea, mientras más preventivo, siempre es mejor. Porque, por ejemplo, las personas que tienen TEA, su mayor dificultad general, porque es un espectro gigante, cada uno es un mundo diferente, pero en general lo que necesitan es funcionalidad para la vida. Entonces, las mayores dificultades de ellos son a nivel pragmático, que es una parte del lenguaje que tiene que ver cómo uno usa el lenguaje. Entonces, si yo te miro o no te miro a los ojos, si yo tengo intención o no de comunicarme con un otro, o solo quiero estar en mi mundo, por decirlo de alguna forma, si yo respeto los turnos mientras hablamos, varias cositas así, si yo tengo sonrisa social, hartas cosas así que se pueden ir viendo si se van dando o no se van dando en el crecimiento del niño. Entonces, cuando estas cosas no se van dando, ahí uno como papá tiene que prender una ampolletita y decir, algo está pasando que no se están dando los hitos del desarrollo que se deberían dar. Pero siempre, desde lo más preventivo, ojalá los más chiquititos posibles, hacer la intervención, digamos. Se ve un cambio súper como fulminante, o sea, para mí es de verdad que personas o niños que no tienen tratamiento activo, se nota mucho el avance o como ellos también pueden comunicarse con el mundo exterior. Y cuando hay por ejemplo, yo tengo dislexia. Igual me diagnosticaron grande. Entonces, pero a mí también se me explicó, o sea, también me cuajó muchas cosas que me pasaban en la vida. El tema de la desubicación, me pasaba mucho. Para mí era así como izquierda, derecha. Yo sé cuál es la izquierda y la derecha. La lateralidad. Sí, pero, y la ubicación también, yo sé cuál es. Pero si me preguntas al tiro, yo... Necesitas un tiempo. Sí, necesito un momento para concentrarme. Y esas cosas para mí yo las decía, me pasaban por alto nomás. Siendo adulta, haber descubrido eso, haber descubierto eso, me ayudó igual a entenderme a mí misma, a interiorizarme, a poder comprenderme también, a no castigarnos tanto. Sí. Ese es un momento súper importante, por ejemplo, con las mujeres. Cuando me dijeron. Con las mujeres, el autismo en las mujeres pasa muy desapercibido, porque la mujer desarrolla algo en el cerebro, distinto al hombre, que hace que pase más piola, por decirlo de alguna forma, se inmiscuye más y empieza a imitar las acciones del resto. Entonces pasa mucho más desapercibido que esa mujer tiene autismo a que un hombre. Entonces pasa mucho que llegan niños a la consulta, a los centros, con mamás que las diagnosticaron porque diagnosticaron a sus hijos después. Entonces, mientras les estaban haciendo los test para ver las dificultades o las oportunidades de los niños, ellas se iban dando cuenta que les pasaba exactamente lo mismo. Y llegaban al punto que decían, bueno, después le hacían a ellas las pruebas, por decirlo de alguna forma, y claro, salían que tenían el diagnóstico ellas de autismo. Y ahí se les abrió un mundo y se entendían a ellas mismas. Entonces todo cambiaba, mejoraba, iba evolucionando y entendían por qué tenían ciertas actitudes, por qué ciertas cosas les molestaban, por qué eran más sensibles al ruido, por ejemplo, algunas, porque como te digo es un espectro, todos son distintos, pero hay cositas que se parecen.
Como te decía, yo lloré, pero no porque sintiese como que algo estaba mal, sino porque entendí, fue como, había empezado a comprender entonces muchas cosas que me sucedían. Y eso es que, como dice, ahora nosotros como mamás tenemos más la oportunidad de poder llevar a nuestros niños a identificar que algo está sucediendo y nos damos esa posibilidad. Antiguamente, no sé, pues 20 años atrás, 30 años atrás, eso no pasaba. Entonces, claro, me comprendo a esa señora. Sí, sí. Pues, y se hacen parte también de un mundo que para una persona neurotípica, por decirlo de alguna forma, ya es difícil. Entonces, para estas personas con ciertas condiciones es aún más complejo y es el mundo el que se debería adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Entonces, eso es lo complejo de todo. Pero vamos avanzando de a poquito. Por ejemplo, lo que fui a hacer, como comentabas al principio, hice una pasantía en España. Sí, cuéntame un poco de eso. A mí me apasiona la neurociencia. Es un tema que me gusta mucho. Es un mundo muy entretenido. Sí. Bueno, fui a España y a México a estudiar un poquito de lo mismo, no mucho tiempo, pero igual traje harto conocimiento nuevo sobre neurociencias, como decía, que es un mundo completo de cómo... Esto también es algo nuevo, mucho, que hemos llegado a niveles ya muy bacanes, yo creo, de poder comprender un poco más el cerebro humano. Cómo funciona el cerebro, y en mi caso lo que más me gusta es cómo aprende un cerebro humano. Exacto. Entonces, como para llevarlo a mi trabajo con los niños en la escuela, con los niños más pequeños de atención o estimulación temprana. Entonces, finalmente, eso es lo que se tendría que tener en cuenta en la educación, por ejemplo. En los currículums nacionales de educación. Estamos muy atrasados hace mucho rato, años. Sí. Lo importante y lo revolucionario que sería y lo que avanzaríamos si tuvieran como base las neurociencias para que los chicos aprendan procesos académicos. Porque finalmente lo que hace la neurociencia es estudiar el cerebro, cómo aprende. Por ejemplo, el cerebro tiene diferentes lóbulos. Cada lóbulo funciona para cosas distintas. Y uno de los más importantes es el lóbulo frontal, que está, como dice la palabra, en la frente, como por este lugar. Hasta los 25 años, 26, se supone, no sé si el mío sería desarrollado. todavía estamos en esa. Sí. Pero sí, hay una parte del lóbulo frontal que se llama corteza prefrontal, que está a cargo de muchas cosas del ser humano, por ejemplo, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, algunas son planificación, que necesitamos planificación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inhibición, cuándo hacer algo, cuándo no, cómo ver los peligros, regulación de la conducta, las emociones. Bueno, el tema de las emociones está también súper en boga con la emocionalidad, o sea, con las neurociencias, porque es una base total. O sea, un niño no aprende si tiene miedo o si tiene hambre, por ejemplo. Los niños aprenden porque yo me trabo. Ya a mí me tocó, por ejemplo, con mi hijo, que pasamos un periodo igual como complejo, y una de las profes me ayudó mucho para poder trabajar con la identificación de las emociones. Y eso fue súper importante, porque generalmente, y con él yo creo que yo misma aprendí. Sí, a poder identificar, porque nadie te dice, pues generalmente vos estás feliz, estás enojado, pero hay múltiples emociones. Son muchísimas. Que habitas, pero también hay que pasarlas. No puedes estar habitándola totalmente o siempre, porque si no igual se hacen parte de tu personalidad, se va sumando. Pero identificarla con los niños, te juro que a mí me sirvió mucho, y creo que a mi hijo también le sirvió un montón ese camino. Sí, yo creo que también esa es una oportunidad que están teniendo las generaciones nuevas, porque con nosotros no pasaba tanto, con nuestros ancestros mucho menos. Entonces, con los niños se está dando algo súper bonito, enriquecedor, de que están hablando de emociones, de que están reconociendo, como tú dices con tu hijo, reconociendo qué les pasa a ellos. Y eso los hace reconocer quiénes son realmente ellos. Exacto. Y poder ponerse en el lugar del otro también. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo uno con el yoga infantil. Yo también, o sea, soy fonoaudióloga y soy facilitadora de yoga infantil. Nuestros invitados son sequísimos los dos, hacen un montón de cosas. Entonces, sí, porque como que mi pasión, mi base está en la infancia. Bien. Como en proteger la infancia, lo importante que son los niños para los adultos que van a ser después. O sea, nosotras somos las adultas que somos por las niñas que fuimos de los 0 a los 5 años. Y es súper importante visibilizarlo. Porque se habla poco, ahora se está hablando un poco más, pero se sigue hablando poco de lo importante que son las infancias para los adultos que seremos después.
Entonces es aprender a calmarnos, aprender a meditar dentro de lo posible cuando somos niños, obviamente desde el juego, todo desde el juego. Tuvimos una invitada hace poco aquí, que es Andrea, que ella es escritora, y me quedó siempre dando como una vuelta a una frase que ella nos dijo que era como: mi sanación es la herencia que yo le dejo a mi hija. Sí. Y yo creo que eso está pasando ahora. Totalmente. Qué bacán, me gusta todo lo que estás haciendo. Me gusta porque finalmente igual te has ido como construyendo con todas estas herramientas para poder y eres tú. Sí, o sea, la idea es como visibilizar y poder entregar todo eso a los lugares donde trabajo, con las personas con las que trabajo, para poder potenciar esas infancias que son súper distintas porque son contextos totalmente diferentes. Pero en todas partes se puede poner un granito de arena y siento que, por ejemplo, como volviendo un poco al tema anterior de las neurociencias, si en las escuelas, en los colegios se tomara en cuenta las funciones cognitivas, por ejemplo, trabajar los primeros 5 minutos, atención, memoria, actividades táctiles, sensoriales, la importancia también de las terapeutas ocupacionales, el trabajar en equipo, todo ese tipo de cosas, aprender a través del movimiento. Uno aprende, por ejemplo, el mismo objetivo con un niño o con un adulto, en este caso daría lo mismo. Si lo trabajas con movimiento, más fácil integrarlo. Es mucho más fácil y más rápido. O sea, si te demoras 10 minutos en un objetivo que sentado en una mesa, por ejemplo, si haces lo mismo pero en una actividad moviéndose, para la persona va a ser mucho más significativo y la va a interiorizar mucho más rápido. Entonces los niños aprenderían más rápido y tendrían aprendizajes más experimentales y significativos que no se olvidarían jamás en la vida. Y después podrían como aprender lo teórico, que es lo importante también, lo académico, que lo vas absorbiendo de buena forma. Lo vas integrando nomás. ¿Alguna vez tuve la posibilidad de poder hacer lenguaje dramatizado en un colegio en San Pablo, en la escuela de Elicio Cárdenas? Que les mando saludos a todos mis alumnos de allá, ya salieron, yo creo, ya adaptados. Hicimos lenguaje dramatizado. Y en el fondo yo acogí como todos los libros que los niños tenían para leer en el año y lo dramatizamos. Pues entonces hacíamos tridimensionalidad del personaje y naturalmente tendrías que leer el libro para poder escoger, pero ellos decían así como: ay, ya, pero yo quiero escoger mi personaje. Entonces tenían que leerlo y lo leían con otra en el fondo con otro estímulo, ¿sabes? Y construían su personaje, toda su tridimensionalidad, construían su personaje del color que quisieran, de la forma que quisieran. Entonces, después cada uno me iba preguntando: tía, yo creo que este personaje es católico. ¿Por qué? Porque aquí dice: Dios mío santo. Entonces, íbamos identificando y sí, pues aprendieron mucho más. Y de hecho, los niños que aprendieron o que tuvieron las clases con nosotros al otro curso que no los tuvo, el cambio era un montón. La estimulación que habían vivido esos chicos, a cómo ellos se relacionaban hoy día con el mundo, era gigante. Es que puede sonar súper cliché o una frase muy repetida, pero es el aprender haciendo. Sí. El aprender haciendo es súper basado en el constructivismo de la neurociencia también. Así como yo toco algo, yo, por ejemplo, volvemos al autismo, ellos son súper pensadores visuales, les cuesta entender lo verbal, pero si tú le pones un pictograma o una imagen, probablemente lo va a entender mucho más rápido. Entonces, el tocar, las cosas sensoriales, cómo nos calman a todos, encontrar como la cosa que te autorregula a ti, también va por el lado de aprender haciendo, porque tú tienes que tener oportunidades para llegar a conocer qué te calma a ti, por ejemplo. Probablemente lo que te calma a ti es diferente a lo que me calma a mí. Y eso solo lo vamos a aprender o lo vamos a saber experimentando. Entonces las experiencias que uno vive en la vida son las que te hacen cognitivamente aprender y aprender quizás un poco más rápido, tocando, haciendo, creando. Importante igual la mirada que hoy día se va teniendo más como acerca del individuo. Que todas las personas somos diferentes, actuamos diferentes, vemos el mundo distinto. O sea, yo nunca voy a ver el mundo igual que tú, jamás, porque soy un observador diferente. Hay una cosa que te quería preguntar que me llama mucho la atención y me tiene así como activa todavía, que es la atención. Ya. ¿Cómo se trabaja, cómo lo ve la neurociencia? Quiero que nos cuente un poquito el tema de la atención. Ya.
La atención es una función cognitiva superior, como el lenguaje, ¿ya? Como para ponerlo en algún lugar. Claro. Que también es parte de la corteza prefrontal y es una de las primeras cosas que se debería trabajar para estar en alerta. Ya nuestro estado de alerta es lo fundamental como para estar atentos, por decirlo de alguna forma. Y tiene diferentes vertientes también, porque atención es como el concepto general, pero existe una atención sostenida, existe una atención selectiva, por ejemplo. La atención sostenida es cuando yo quiero que un niño, como hablando de escuelas, atienda sobre una actividad que yo le estoy entregando y que sostenga esa atención durante 10 minutos frente a la actividad. Claro. ¿Ya? Para eso, ojalá entregarle actividades que sean de su interés, que tengan que ver con las cosas que a él le gustan, pero con los objetivos que yo quiero cumplir, porque eso también es otra cosita, así como, ¿qué yo quiero? ¿Que el niño aprenda lo que yo quiero que aprenda? ¿O quiero que aprenda la habilidad, pero con cosas que a él le gusten? Perfecto. Finalmente es el objetivo que quiero cumplir, pero no tiene nada malo que sean con cosas que le gusten. Claro. Entonces, volviendo a la atención sostenida, voy a tener una mayor atención si es algo que a mí me agrada y que me interesa aprender, porque si no, probablemente la atención se me va a ir. Entonces, esa es la atención sostenida, mantener esa atención sostenidamente frente a una actividad, un juego, algo que me interese. Después, por ejemplo, la atención selectiva es si yo logro seleccionar dónde poner mi atención, porque hay muchos estímulos constantemente en todas partes. Entonces, probablemente, para traerlo y que sea significativa para ambos, yo estoy hablando contigo, tú estás hablando conmigo. Entonces, ponemos atención mutua entre las dos. Pero probablemente afuera están pasando autos, quizás atrás pueden estar conversando, las luces pueden estar titilando, diferentes cosas. Pero yo selecciono mi atención porque tiene que estar contigo. A lo que tú me dices, porque yo tengo que responder a algo para que sea una conversación, un discurso fluido. Y ahí también van las tomas de turnos, por ejemplo. Yo tengo que estar atenta para ver cuándo me toca responder o hablar a mí y no sobrepasarte a ti, por ejemplo. Entonces, hay diferentes atenciones y diferentes formas de trabajarlas también. Pero siempre de la mano de, ojalá, del interés de la persona o el niño o el ser humano con el que uno esté trabajando, porque va a ser mucho más significativo. Y generalmente a través del juego. Como siempre, o sea, como yo trabajo más con niños, juego mucho. Con adultos también se puede hacer, pero el juego es una herramienta importantísima, que es basal, porque a veces nos dicen un poco así como, pero si tú solo juegas con los niños, pero ahí está todo el aprendizaje, ahí está todos los objetivos que yo quiero cumplir, y para él va a ser mucho más significativo. Y hay diferentes tipos de juegos también, es todo el mundo. Cuéntame tú un poco, tú estás trabajando en un centro ahora, Sí, cuéntanos como de ese modelo de emprendimiento también que tiene que ver igual como con poder dar un servicio, porque finalmente tu trabajo igual es un súper servicio como para la comunidad, para todos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, como te decía antes, el Centro Multisensorial Raupe. Multisensorial. Sí, porque trabajamos somos puras mujeres. Guau, Casualidad, mira. no sé si es casualidad, pero somos puras mujeres. Es un equipo bastante grande, la verdad, seremos actualmente unas 18, 20. Guau. Y la creadora, la emprendedora de este centro es Catherine, a quien también aprovecho mandarle un saludo, porque ella siempre que traigo ideas nuevas o cosas, siempre me da el espacio y podemos llevarlo a cabo en el centro, que finalmente sirve para todas las familias que llegan ahí. Y claro, como te decía, somos diferentes profesionales, hay fonoaudiólogas, hay terapeutas ocupacionales, hay psicólogas, hay psicopedagogas, si me olvido de alguna, perdón, pero como todo un complemento. Claro, sí, generalmente se trabaja muy en equipo. Como evaluaciones que llegan niños nuevos, las evaluaciones son multisensoriales, son en equipo, digamos, hay generalmente una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, para ver las diferentes aristas y ver qué es lo que realmente necesita ese niño. Porque generalmente trabajamos más en infancias. De hecho, también tenemos un grupo de atención temprana en el cual trabajo en ese mismo centro, que son niños pequeños de 1 año y medio a 3 años. Entonces trabajamos de otra mirada también. ¿Crees tú que este tipo de estímulos, este tipo de tratamientos es aún un privilegio? Sí. Sí, lamentablemente, ojalá ir evolucionando en eso, porque es como, lo comparo un poco con la salud mental. Claro. Que finalmente ir a un psicólogo o ir a especialistas en Chile es caro. Es caro porque generalmente se trabaja de forma particular.
Entonces no hay entidades que puedan suplir o que puedan realizar abonos o por decirlo de alguna forma que pueda suplir esto y que sea de manera gratuita o algo más barato. ¿Cuánto cuesta más o menos? Así como para que hablemos aquí, eso que dicen, así como te mando el precio por interno, no, queremos saber todo. No, las sesiones depende, o sea, se hace una evaluación primero, el costo de la evaluación más o menos ronda 50.000, 60.000 pesos. Sí. Y ya las intervenciones 20.000, 25.000 por sesión. ¿Eso es mensual o sea, va a depender cuántas sesiones necesita el niño en este caso? Igual, sí, así es. Claro. Sí. Por eso te decía que lo veía como con la salud mental, porque el psicólogo igual cobra parecido, por ejemplo, las sesiones de intervención. En general los especialistas o psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos cobran parecido. Entonces el particular sí tiene un precio más alto, pero también se basa en lo que cada profesional ha ido estudiando. Sí, ese es el tema. En el fondo yo creo que hay una falencia igual de políticas públicas que puedan abonar a esto. Totalmente, o sea, se debería suplir desde ahí, desde las políticas públicas, para que todos puedan ser parte y puedan tener la oportunidad, si es que lo necesitan, de tener este tipo de intervención. Obviamente también uno trabaja por FONASA, que ahí los precios son más baratos, pero al ser especialistas y no ser médicos, nosotros necesitamos que la persona, el niño, el adulto, lo que sea, llegue con una orden médica. Entonces primero tiene que pasar, por FONASA me estoy refiriendo, tiene que pasar por un médico, en donde el médico le tiene que dar cierta cantidad de sesiones y con esa orden médica la persona va a FONASA y le puede comprar los bonos, que es mucho más barato que las sesiones particulares, pero sí necesita sí o sí tiene que venir derivado de un médico. Sí. Perfecto. ¿Y qué te iba a preguntar? Pero ¿sabes qué pienso yo? Que aunque, mira, igual está dentro de los rangos, yo sé que hay familias que le puede costar un montón también, pero vale la pena. Sí, totalmente. Vale un montón la pena. Yo que soy grande ya, a mí me ayudó mucho saber cómo lo que me sucedía, y si me hubiesen descubierto desde más niña, pucha, que habría sido un mundo a lo mejor más fácil o más comprensible, porque en verdad yo sentía así como que, no era que yo no me sentía mal, pero sentía que para los otros yo no les satisfacía. Claro. Entonces no lograba llegar a sus expectativas porque yo no lograba sentir lo que ellos. Entonces, si nosotros podemos dar eso a los niños hoy, yo creo que... ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sí, hoy, por ¿verdad? Favor, cámara, en Instagram, @fonoaudióloga contigo, es mi Instagram. Ahí subo harta información, hartas cositas, dependiendo de los tiempos, pero siempre hay información nueva. ¿Estás ahí haciendo creación de digital igual en redes? Sí, intentando hacer creación de contenido. Como te decía al principio, igual muy importante. Sí, la idea de estar en estas cosas también es visualizar lo que se hace desde la fonoaudiología, lo importante de la neurociencia, del yoga infantil desde pequeño. ¿Haces yoga igual? Entonces ahí te pueden contactar para las clases. Sí, de hecho, con Sofía Biodanza. La Sofía, le mandamos tantos besos, yo la adoro igual. Todos nos conocemos. Bueno, con la Sofía, en el domo de Sofía, empezamos a tirar una publicidad para crear un quórum de niños para poder hacer sesiones de yoga infantil los sábados. A las 11:30. Bien, buen horario para llevar a los niños ahí, un tremendo estímulo. El yoga también nos ayuda un montón. Estoy muy feliz de haberte conocido, de que estés aquí en tu casa, cuando quieras contarnos también. Muchas gracias. Cualquier cosita que tengan evento, cualquier cosa, entonces los sábados en Biodomo, contáctenos en las redes sociales, porque vamos a tener yoga para niños, ¿cierto? Muchas gracias por venir. A ti, por el y espacio. Nosotros, muchachos, esta semana se viene la semana del 18. Y nosotros, como todos ustedes, nosotros también tenemos vacaciones porque también queremos bailar nuestras cuecas y salir por ahí a la playa, obviamente, ¿sí? Así que esta semana nosotros no tenemos programa, solo por esta semana. Pero la próxima semana volvemos entonces el sábado 28. Nos cambiamos del viernes a sábado, pero solamente hasta que terminen las elecciones. Siempre en horario prime, después del tiempo, nos volvemos a ver. Ustedes, nosotros, todos nuestros invitados maravillosos que siempre tenemos, y los temas, Paco Puchente, ustedes saben que me gusta. Un besito a todos, nos vemos entonces el sábado 28. Chao.